Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar hablando de algo exclusivo de Cuba. Como la mayoría de las cosas que se hablan en este canal, porque Cuba es un mundo aparte y ustedes saben que lo que hay aquí no lo hay en ningún lado. Y lo ven en otras partes del mundo. Es muy normal, en Cuba es todo una sensación. Específicamente vamos a estar hablando de rebolico. ¿Y de qué cosa es rebolico? Si yo tuviera que darle a las personas que viven en otros países y me ven desde otros países, darles un símil contra qué cosa es Rebolico en otros países, pues yo les podría decir que es Amazon. Rebolico surgió como una aplicación para clasificados de ventas. Antes de seguir explicándoles a ustedes qué cosa es Rebolico y cómo lo usamos los cubanos, pues me presento. Mi nombre es Ana Lucía y soy una youtuber cubana que todas las semanas subo videos sobre su vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además, en lo que voy grabando el video, también necesito ir cocinando un poquito, así que me van a acompañar. Hoy vamos a hacer algo, espero que funcione, me van a ir entendiendo a medida que vean el video, porque para yo demostrarles a ustedes un poquito cómo funciona Rebolico y qué cosa es Rebolico, pues yo voy a hacer ahora mismo un pedido en Rebolico, para que ustedes entiendan un poquito cómo es la dinámica, cómo funciona y cómo nos comunicamos en la mayoría de las veces con las personas que venden. Tengo la fe, tengo la esperanza, a veces no se puede, pero tengo la fe de que lo que vaya a pedir me lo traigan hoy porque va a ser parte de mi comida. Porque ya yo, señores, yo estoy cansada de pollo frito, pollo en salsa, pollo esto, pollo lo otro. Yo necesito comer otra cosa y hoy pedí algo para hacer algo. Ustedes me van a acompañar a hacer todo este proceso y así a lo mejor también aprenden una nueva receta cubana o bueno, mi manera de hacer esta receta cubana. Primero que todo, ¿qué significa rebolico? Bueno, rebolico significa confusión o desorden, algo que caracteriza mucho a Cuba. Algo que debo decir es que en Cuba siempre se ha estilado muchísimo los programas de clasificados de venta, porque en Cuba realmente la oferta de productos, servicios y bienes siempre ha sido muy escasa, entonces muchísimas personas han tenido que recurrir a esos programas de clasificados para comprar artículos de segunda mano. Con la por fin llegada de las redes sociales a Cuba, que si no saben toda la historia de las redes sociales en Cuba y todo el problema del internet en Cuba, te recomiendo que vayas a ver este video que estoy haciendo con mi mamá, contándoles un poquito la historia de cómo los cubanos logramos tener redes sociales. Bueno, con la llegada de las redes sociales, por supuesto, todo se modernizó. Y estos programas de clasificados de compra y venta llegaron a Facebook sobre todo, que fue una de las primeras redes sociales que tuvimos los cubanos y creo yo, mi humilde opinión, sigue siendo la más popular para los cubanos y la más popular para este tipo de lugares de clasificados y de operaciones. En Facebook, Rebolico dejó de ser una aplicación de clasificados y empezaron a crearse grupos de Rebolico en Facebook. Varios, diversos, temáticos, otros que son muy amplios. Aquí hay de todo. Aquí van a estar pasando imágenes para que ustedes vean. Cuando tú entras a cualquiera de estos grupos de Rebolico o cuando tú entras a tu Facebook, por supuesto, la cantidad de grupos de Rebolico que te van a estar saliendo. ¿Qué pasa? Que no es solo Facebook el que tiene estos grupos de Rebolico. También Telegram tiene grupos que se llaman Rebolico. Rebolico Santa Clara, Rebolico Nicaragua, Rebolico Ropa de Niño, Rebolico La Riviera, Rebolico Condado, así. Otros se llaman Rebolico y punto. Otros se les dice Rebolico, pero ese el nombre del grupo no se llama Rebolico. De manera general, uno le dice Rebolico a todo lo que se venda por redes sociales en esta situación en la que estamos viviendo los cubanos ahora mismo. Y también hay grupos de WhatsApp que se como que arman personas que tienen muchos contactos, empiezan a hacer un grupito de WhatsApp y por esos grupos de WhatsApp también se venden muchísimas cosas, pero yo particularmente ya no tengo ningún grupo de WhatsApp de esto, porque se ponen súper intensos y después te van agregando a otros grupos, y cuando vienes a ver tienes 50 o 60 grupos de WhatsApp de compra-venta de cosas y yo soy una persona que voy a Rebolico solo cuando necesito algo, como es el día de hoy. Ahora ya les voy a mostrar lo que yo estuve pidiendo. Viendo mi receta de cocina y ni siquiera le he dicho a ustedes de lo que va. Déjenme decir en los comentarios qué ustedes creen que estoy haciendo yo. Vaya, una pista, ni se lo imaginan. Estoy machucando unos ajitos
me parece que son demasiados, ahora que lo pienso, para lo que voy a hacer. Se lo vamos a dejar ahí aparte. Como ustedes pueden imaginarse, ya que ahora mismo Revoluico funciona a través de distintas redes sociales que tenemos los cubanos, pues hay Revoluicos, hay grupos de este tipo por todo el país. Los hay de Santa Clara, aquí en Villa Clara donde yo vivo, los hay de Santa Clara, los hay de Manicaragua, hasta en el campo donde viven mis padres hay un Revoluico que se llama Revoluico Atillo. Y si tú te vas a mudar de una ciudad para otra, de un municipio para otro, tú lo primero que tú haces cuando tú llegas es buscar los Revoluicos que hay de ese municipio en Facebook, porque lo vas a necesitar, porque ahí se mueve, como ustedes pueden ver, se mueve absolutamente todo, desde comida, ropa, zapatos, muebles, todo lo que tú podías antes encontrar en los clasificados de venta que te daban por el radio, pues ahora lo tienes en los grupos de Facebook de Revoluico. Todos estos grupos de Facebook, WhatsApp o Telegram que circulan por las redes y que de manera general le decimos Revoluico a todos sin importarnos el nombre que lleve realmente el grupo, sirve para muchísimas cosas. Realmente, de cierta manera, ha venido a aliviar un poco la búsqueda de ciertas cosas a las que los cubanos nos vemos un poco limitados. Porque desde la comodidad de tu casa o de tu trabajo, en tu trabajo también tú lo puedes hacer, claro. Desde la comodidad de tu casa o de tu trabajo, tú puedes buscar lo que necesitas y tal vez encontrarlo. No siempre lo vas a encontrar, ya que trabajo pasé yo para encontrar la salchicha, porque cuando se pierde en un lugar no aparece ninguno. Eso es así, normal, eso es algo normal de Cuba. Pues ya, lo de siempre, compra-venta. Puedes vender tus cosas, puedes poner algo que quieras comprar. Es más difícil que encuentres de esa manera, pero puedes encontrarlo. ¿Quién dice que no? Claro está, también sirve para promocionar tu negocio. Si tú tienes un negocio de lo que sea, de cualquier cosa, colchonero, arreglas motorinas, arreglas celulares, arreglas televisores, no sé, tienes un camión que tira pasaje, o una motoneta que alquila, todo puede estar en esos grupos de Revoluico, porque al final es una manera también de tú darte a conocer y dar a conocer tu servicio, porque realmente esos grupos tienen miles y miles y miles de miembros, 30 y pico mil miembros, 15.000 miembros. Hay grupos de Revoluico que son inmensamente grandes, sobre todo los de aquí de Santa Clara. También las MIPYMES, las nuevísimas MIPYMEs, ahora mismo están usando muchísimo los grupos de Revoluico y las redes sociales para promocionar sus productos o sus servicios. Porque siempre hablamos muchísimo de las MIPYMEs de comida, porque son las más comunes y son casi que las que más resuelven, aunque los precios sean elevadísimos, pero son las que más hay realmente. Pero también hay MIPYMEs que brindan otros productos y otros servicios y también van a estar en Revoluico. Hay grupos de ellos que se llaman MIPYME en Santa Clara, MIPYME en Cuba, MIPYME en La Habana, y ahí tú te puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, y sobre todo MIPYMEs que importan artículos. Estos grupos de Revoluico tuvieron muchísimo auge durante la pandemia, ya que había muchísimas limitantes a la hora de salir de la casa en cuanto al transporte y en cuanto a la escasez de muchísimas cosas. Pues bueno, las personas que vendían en estos grupos en ese entonces también subieron explosivamente los domicilios. Por ejemplo, yo, que vivo en una zona un poquito alejada del centro de la ciudad y que es que a mí todo me queda lejos, a no ser que sea aquí en la Riviera o en el mismo reparto mío, pues a mí todo me queda lejos y yo tengo que coger guagua para todo. Pues yo nunca pedí nada que no tuviera domicilio. Tener que ir a buscarlo yo, pues no quería, me era complicado, a pie no puedo prácticamente ir a ningún lado porque son muchos kilómetros, entonces yo pedía el domicilio. El domicilio siempre tiene un costo adicional. De cierta manera también estos Revoluicos han modernizado un poco las dinámicas de compra-venta de artículos o la solicitud de servicios. Pues en la sociedad cubana actual, ya tú para salir a buscar las cosas, ya les digo, desde la comodidad de tu casa, pues yo hice este pedido hoy, no tengo que salir a patear media Santa Clara a ver dónde hay salchicha. Ya, pues yo pongo el Revoluico, salchicha, si aparece bien, si no, pues hubiera buscado otra cosa. Pero bueno, la encontré, menos mal que la encontré. Una de las cosas que más me molesta de Revoluico, y esto es lo personal y sé que no es solo a mí, que a muchas personas esto le molesta,
es el hecho de que no te pongan precios de las cosas que están vendiendo. Para tú averiguar el precio de la mayoría de las cosas que tú quieres vender, tienes que escribirle directamente a esa persona. Y muchas veces ni siquiera te ponen el número de teléfono, cosa que yo entiendo que es privado y si no lo quieres poner está bien. Pero si tú estás vendiendo algo y quieres venderlo rápido, no puedes pretender que por el Messenger, que no es algo al que tú vas a estar conectado todo el día, vas a venderlo rápido. Si tú quieres vender algo rápido y seguro, pues pones el teléfono y yo directamente o te llamo o te mando un mensaje. Y así pues cuadramos por lo menos el precio y si me conviene bien y si no, pues ya me buscaré otra cosa. Pero el hecho de no poner el precio, los precios en Cuba son locos de remate. Y hoy te encuentras las cosas en 300 pesos y mañana la encuentras en 800. Y hay mucha competencia porque como la mercancía es tan poca, como la oferta es tan poca, las mismas salchichas que tiene fulanito, las tiene menganito y las tiene el otro también. Pues uno lo tiene un precio, el otro tiene otro y el otro lo tiene otro. A mí me gustaría en lo personal poder ver el precio de lo que quiero comprar y si no me conviene pues decido no escribirle a esa persona porque yo cuando voy a comprar algo no quiero socializar, yo quiero comprar algo. El precio es tanto, lo necesito, pues tráemelo. Eso es un mal que nos aqueja mucho a los cubanos, la verdad que sí, tratar de ocultar el precio de tu mercancía para que no mostrarle como que a la competencia el precio que tú lo vendes. En fin, eso no lo vamos a resolver, no lo vamos a resolver. Adelantar puesto, porque sí, vamos a cocinar, que las salchichas sí llegaron. Yo con mi desconfianza de que no me las iban a traer, y sí llegaron, y se las voy a enseñar ahora mismo. Aquí tenemos la salchicha, veamos. Salchicha de pollo ahumado. No veamos esto. Yo sé que son dañinas, señores, pero bueno, es lo que hay. Ahí están, son 10. La sopa. Esta es la que había, esta nunca la he probado, no sé, ni idea. Bueno, lo que yo voy picando un poquito la salchicha aquí, les voy comentando que más allá del hecho de que en Revuelco la gente no quiera poner los precios y todas esas cosas, ahí tú no te piensas que vas a encontrar nada barato, ni nada de eso. En Cuba ya no hay nada barato. Ni comida, ni muebles, ni equipos, ni nada de eso. Pero bueno, al final este es un tema que no es para el video de hoy. El tema de los precios en Cuba merece una serie de videos, no un video nada más. Pero bueno, yo quería explicarles esta parte a ustedes de que ahí en las imágenes que yo grabé del celular se ven algunas publicaciones con precios, otras que no traen precios. Pero bueno, más o menos por lo que ustedes pudieron ver, se hacen una idea más o menos de cómo están las cosas en Cuba. Siempre recuerden que esos precios están en moneda nacional, por lo general están en moneda nacional, CUP, y que para si quieren llevarlos a dólar, pues lo dividen entre 340, porque ya el dólar en Cuba está en 340. La semana pasada estaba en 330. Pero ya hoy está en 340, así que bueno, ustedes se podrán imaginar. Ante cualquier duda, divídelo entre 340 para que sepan más o menos que en Cuba un paquete de salchicha cuesta más de $1 y una sopa instantánea cuesta casi $1. El problema de precio es difícil de explicar, es difícil de entender cómo hay cosas que se venden en Cuba a esos exorbitantes precios, pero bueno. Es así, es lo que hay, así vivimos los cubanos ahora mismo. Vamos a sofreír el tomate. Yo lo pico así grande porque al final él se queda chiquitico. Ustedes van a ver. Esto lo vamos a sazonar, le vamos a echar la cebollita, le vamos a echar el ajo que machucamos ya. ¿Por qué? Vamos a hacer arroz amarillo. Pero yo no puedo usar colorantes artificiales ni puré de tomate, por muy natural que sea, porque me da acidez. Entonces este es el proceso que voy a estar haciendo hoy para hacer ese arroz amarillo a la cubana, ya ustedes van a ver, o bueno, a la forma que yo lo hago, que me gusta hacer. Bueno, en lo que eso sigue viendo así, yo le he hecho los sazoncitos. Se me había olvidado enseñarles, estos son ajíes de mi hermano, también de la cosecha de mi hermano, y el ajo ya tiene sal, así que ya esto va a tener un poquito de sal ya. Entonces eso vamos a dejar así que se cocine un ratito.
Le vamos a echar un poquito de agua también. Bueno, cuando ya se ha cocinado un poquito, le vamos a echar la salchicha picadita y que siga cocinando ahí. Y ahora le vamos a echar un ingrediente súper especial que a mí me encanta. Aquí tenemos el ingrediente súper especial, maíz. Este maíz nosotros lo compramos así ya cortadito en la feria de los domingos. Yo llego y lo congelo porque para que me dure el resto de la semana, bueno, hay que congelarlo. Yo le voy echando un poquito a las comidas para que coja el saborcito rico del maíz, pero bueno, no se puede exceder porque es bastante caro, por cierto. Volvemos a poner la tapa para que vaya cogiendo todos los sabores ahí. Mientras tanto yo voy a estar en lo que se cocina, voy a escoger un poquito el arroz porque este arroz es criollo, entonces hay que escogerlo. Vamos a ver cómo está. A lo mejor me demoro escogiendo, a lo mejor no. Bueno, está bastante bueno. Ahí lo pueden ver. Estoy botando un poco. Tiene... Ay, mi madre, que reír estoy haciendo. Tiene piedrecitas, tiene machito. Hay que ver, hay que escoger. Arroz escogido. Y bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya sido útil, espero hayan aprendido algo más sobre la vida de los cubanos, sobre la vida sencilla, de cómo a veces tenemos que hacer las cosas, que a veces tenemos la oportunidad desde sentados en nuestra casa buscar ciertas cositas y hacernos la vida más fácil. Otras veces no las encontramos y tenemos que salir a caminar y a buscar cuando tenemos el tiempo también, porque ¿qué pasa? Que el Rebolico se presta mucho para las personas que trabajamos y no tenemos el tiempo de pasarnos la mañana entera o el día entero buscando cosas de comer por ahí. Ahí ponemos el agua y le echamos el sofrito. Ahora dejamos que eso se caliente un poquito, en lo que nosotros vamos a ir lavando el arroz. Bueno, le echamos el arroz. Y ahora vamos a rectificar de sal. Este arroz la verdad no queda tan amarillo como cuando le echamos un colorante artificial, pero ya les digo, me hace un poco de daño esos colorantes, así que lo tengo que hacer de esta manera. Como siempre les digo, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal. Y recuerda, si este video te gustó, déjame un comentario y déjame un like. Me apoyas muchísimo cada vez que me dejas un comentario con cualquier duda, con cualquier sugerencia. Pregúntame lo que tú quieras sobre este tema. Y si quieres que te pase la receta, también déjamelo dicho en los comentarios y yo te paso la receta paso por paso. Entonces, pues nada, señoras, suscríbanse, apóyenme suscribiéndose al canal. Por aquí tienen una lista de reproducción y por aquí un video recomendado. Nos vemos el domingo con un video nuevo.